No es hora de presentar a Karen. Karen Cooper se llama, tiene 19 años. Desde muy chica su papá la sacó de su casa. Esto es increíble porque tenían una casa y la siguieron teniendo aún cuando él la llevó a vivir en la calle, donde permaneció durante muchos años siendo maltratada, abandonada, obligada a mendigar para pedir, para comer. Y hoy es esta mujer que vas a conocer ahora. No entendemos qué pasó en el medio, pero la resiliencia es absoluta y su historia es impresionante. Karen con nosotros. ¿Cómo estás, Karen? Hola, Mariana. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Qué lindo conocerte, Karen. Un gusto. Gracias por recibirme. Vi Muy tu contenta. nota en Infobae, me quedé absolutamente sorprendida, emocionada, impactada. No sé cuántas cosas decir de todo lo que te tocó vivir. Realmente es muy fuerte tu historia. Me gustaría que la compartas con todos y después hablar un poquito de lo que estás haciendo ahora, que es maravilloso. Porque lo que es maravilloso es cómo lograste reconvertirte, ¿no? Resurgir. Resurgir, exactamente. Sí. Bueno, ¿cuántos años tenés ahora? Bueno, ahora tengo 19 años. 19 años. Sí. Esta pesadilla empezó más o menos cuando tenías ¿cuántos años? Y a mis 3 años, todo empieza ahí. Yo empiezo a contar mucho desde mis 3 años para que tenga contexto todo. A mis 3 años, mi mamá se fue y me dejó con mi abuela. Con mi abuela y mi hermana, que nos llevamos un año de diferencia. Hija de otro padre. Sí, mi hermana es hija de otro padre y mi abuela hacía mucha diferencia. Es mi abuela materna. Y la diferencia era como ya desde la comida, hasta en todo. La comida, por ejemplo, yo comía en el plato del perro, que era un tacho de batata, y comía polenta reseca y yo veía como ellos comían otro tipo de comida. Y claro, yo no entendía porque era muy chiquita, pero sí tengo imágenes muy marcadas de eso porque se ve que me marcó mucho. Y cómo no, aparte, a mí uno de los ejemplos que más me impresionó de toda esa diferencia, esa violencia que ejercía tu abuela, tiene que ver con el colegio, que tu hermana estaba escolarizada y vos no. Sí, a mí me anotaron también al colegio por una cuestión, bueno, del Estado, asignación, ANSES y demás, pero no iba yo. Yo estaba escolarizada, pero iba muy poquito, iba un día cada tanto, no sé, una vez por semana o una vez cada 2 semanas. ¿Qué rol tenía tu papá en esa época? ¿Mi papá? ¿Tu papá iba a verte? ¿Estaban separados tus padres? ¿Vos vivías por eso con tu abuela? Una semana y media me veía mi papá, o cada fin de semana. Y yo siempre que veía a mi papá me ponía muy contenta porque, claro, podía ir al parque, podía ir a la plaza, cosa que no hacía porque yo en vez de ir al jardín iba a salir a buscar cartones con mi abuelo. Y entonces, no sé, siempre que él venía, no sé, me traía un chocolate, un caramelo o algo y yo como, claro, súper contenta porque era algo como pasar de la polenta a un chocolate era un lujo. Te prestaba atención. Sí, hasta que, bueno, en un momento de tan mala alimentación, porque mi abuela no me dejaba tomar agua hasta que me termine la comida, eso me hizo muy mal, empecé a vomitar y caí en el hospital porque me había desmayado en el jardín esa vez, tenía mucha fiebre. Me recetan 5 medicamentos diferentes, viene mi papá ese finde y yo en vez de abrazarlo y treparme como siempre lo hacía, lo saludé desde lejos, la voz se me quebró, no podía hablar por la fuerza. Claro, estas cosas no las contabas, aparte eras muy chiquita, nadie sabía, claro. Salvo tu abuela, digamos, lo que estabas viviendo, ¿tu papá sabía? No, y aparte porque yo lo había normalizado. Claro. Lo había normalizado porque era muy chiquitita, entonces era como ya desde un principio ya me crié con eso y para mí era normal. Hasta acá la historia es terrible, pero empeora muchísimo, empeora de una manera que cuesta imaginar, porque tu papá así como venía y te llevaba a la callecita, un día vino, te llevó a pasear y te llevó a vivir a la calle. Sí, bueno, ese día, ese finde, mi papá me dice, bueno, yo te voy a llevar a mi casa porque no puede ser que estés así, porque no puedes tener 5 remedios encima, sos muy chiquita, estás muy mal. Entonces, bueno, me llevó a su casa, que era, yo vivía en La Plata, y nos fuimos a Lomas de Zamora, que era su casa. Ahí mi papá yo esto lo cuento en todas las notas porque mi papá me ha enseñado hasta bañarme, porque yo no sabía bañarme porque, claro, no me habían enseñado ni eso. Mirábamos la tele porque mi abuela no me dejaba mirar la tele. Me acostaba con él, era re lindo porque yo empecé a sentir la compañía, ya dejé de sentirme sola. Y segura, te empezaste a poder sentir segura. Sí, como que alguien me quería, decía, bueno, había alguien que me quería. Y bueno, al tiempo mi papá me dice esto. Tranquila. Es que es una herida que me imagino que intentas todos los días sanar y ese es el gran aprendizaje, ¿no? Porque es
Porque hay algo que quisiera que lo digas vos, pero que yo pude ver leyéndote y escuchándote, que es una enorme indulgencia de tu parte. Es como si vos pudieras perdonar, ¿no?, todo ese daño que te hicieron o pudieras entender desde qué lugar te lo hicieron y por qué es una sabiduría que no es de este planeta, es algo que desarrollaste. Yo siempre digo que reencarné en una señora, porque tengo otro pensamiento y siempre tuve... Ahora me emociono porque... Bueno, porque es el inicio de la pesadilla. Además, no vamos a contarle a la gente, tu papá te lleva a vivir a la calle. Sí, o sea, un día, bueno, hace meses se había puesto raro, ya no íbamos a pasear, íbamos siempre a pasear y ya no íbamos a pasear. Y en un momento me dice, bueno, agárrate una mudita de ropa que nos vamos a pasear. Nos fuimos a Capital, o sea, de Lomas de Zamora acá a Palermo. Y tardamos alrededor de 1 hora y yo súper contenta porque era buena, hace un montón salimos a pasear, qué alegría. Y ese día yo me quedé jugando en la plaza y ya se hizo de noche y yo le dije, bueno, pa, yo tengo sueño, quiero ir a casa, ya estoy cansada. Y me dijo que esperemos un ratito. A la hora le digo lo mismo y me dice que nos quedamos sin trenes, que no podemos volver. Entonces me acosté en un banquito, me dijo, si tenés sueño quédate un ratito acá que yo te levanto cuando venga el primer tren, que falta muy poquito. Al otro día me levanto y ya era de día. Era de día y yo ya no estaba más recostada en mi papá, sí, estaba sola. Entonces miro para todos lados y él no estaba. Entonces empecé a gritar porque me desesperé. Obviamente, como mi papá era la única persona que estaba conmigo. Y se ve que yo también tenía mucho miedo al abandono. ¿Cómo no? Sí, entonces empecé a gritar, papá, y en una aparece atrás de un árbol. Ya eso me pareció súper raro, yo que dije, te estaba jugando a la escondida. ¿Por qué no te lo habrá dicho, no? Que tenía decidido ir a vivir a la calle, porque allí estuvieron durante años durmiendo entre los arbustos, Sí. porque después se tuvieron que mudar de una plaza a la otra. Yo Sí. sintetizo un poco todo este dolor, esto que te tocó, que es tan fuerte, y pienso, ¿cuándo te diste cuenta que eso estaba mal? O sea, Me di cuenta imagino cuando... que habrás creído que tu papá lo estaba haciendo por algo, ¿no? Siendo tan chiquita, ¿qué pensabas? Y bueno, nos quedamos en esas plazas y yo me empecé a dar cuenta que eso estaba mal y empecé a ir al colegio. Porque ya mis compañeritos me veían diferente, ya me miraban diferente, ya me empezaban a hacer de a un costado. Y yo dije, qué raro, ¿por qué? Y después me enteré que Claro, todos porque- sabían que yo vivía en la plaza. Claro, ella iba al colegio, en eso tu papá Estuvo muy bien. por lo menos, Sí, ¿no? Te siguió mandando al colegio. Vamos a contar, son muchos detalles. Lamento Sí, tener son- que irme a la pausa en este momento, en el medio de la charla, me tengo que ir a la pausa. Ahora volvemos Ahora y seguimos seguimos. charlando. Dale, pausa, ya venimos. ¿Cómo expresarles todo lo que hablamos en el corte con Karen? Porque de verdad que es tan fuerte todo lo que tiene para contar y todo lo que está haciendo ahora y cómo reconvirtió todo ese dolor en algo positivo. Nos quedamos en el relato que estabas en la calle, viviste allí durante muchos años, yendo al colegio a pesar de que vivían en la calle. ¿Cómo era eso de ir al colegio? O sea, ¿te levantabas, vivían en una plaza? Sí, nosotros vivíamos en un arbusto, que era así todo un círculo. Y nosotros nos acobachábamos ahí, nos quedábamos ahí. Yo me levantaba a las 6 de la mañana, iba a la esquina, que era una pizzería, preguntaba si podía ir al baño para limpiarme los dientes, lavarme la cara, Todos los días. ponerme el guardapolvo todos los días y cruzaba la plaza y quedaba a 2 cuadras. Ahí entraba al colegio, me quedaba hasta las 4 de la tarde y después iba a un taller, porque mi papá me anotó a un taller también que era de 4:30 de la tarde a 6:30. Qué loco tu papá, ¿no? Como en el medio de toda su propia problemática tenía Ese instinto ese paternal. instinto de cuidarte en lo que podía, ¿no? Porque evidentemente en todo lo demás no pudo. ¿Cuándo fue el momento en que él te obliga a empezar, o no sé, te obliga o te sugiere que empieces a mendigar, a pedir en el tren? Y fue todo muy de a poquito, fue todo muy, muy sutil, por así decirlo. Un día me dice, bueno, estaría bueno porque nos falta esto, o podríamos tener un poco más de dinero, a vos te van a dar porque vos sos chiquitita, a mí no porque soy un hombre, pero... ¿Y cómo era eso de pedir? Y era difícil al principio.
Era como, a mí, él me decía que la gente como que gritaba ahí en el medio, se ponía en el medio y gritaba y pedía ayuda y yo le decía, no me sale todavía eso, ¿viste? Entonces me acercaba a la persona, le decía, hola, ¿cómo estás? Una monedita para comer. Después me dice, bueno, fíjate si te va bien. Creo que por eso tengo una buena oratoria ahora, ¿no? Porque la experiencia en los trenes. Gran oratoria, es una gran oradora y cómo comunicás, es maravilloso. Después empecé a alzar más la voz, empecé a contar, mi papá me decía que diga que tengan hermanitos para comer y empecé a hacer eso y toda la plata iba destinada a él. ¿Tu papá tenía un problema de adicción? Sí. ¿No? En ese momento, ¿cuándo te diste cuenta que eso estaba pasando? Muy fuerte tenía. Y me daba cuenta cuando yo no puedo explicarles cómo le cambió la cara, claro. Cómo le cambió el semblante, la manera de comunicar, la manera de mirar, la manera de hablar. Ya no hablaba directamente mi papá, ya estaba como totalmente ido. Y ahí empecé a ver movimientos raros, su junta, su nuevo círculo, la nueva gente con la que se juntaba y también que íbamos a la Villa 31 y yo lo acompañaba porque claro, él no me dejaba sola. Claro. Entonces era como, bueno, vamos a la Villa 31 y yo lo acompañaba a él y me acuerdo que, esto lo cuento mucho, que por la abstinencia mi papá con sus amigos iban muy rápido y yo al ser más chiquita no le podía seguir el ritmo y claro, me quedaba atrás y ahí es donde se me despierta mucho todo esto de estar en alerta, porque era como, bueno, me quedé sola en la villa, soy chiquita y era como mirar para todos lados, mirá, me vienen persiguiendo hace 2 cuadras, me desvío de pasillo. Es tanto lo que tenés para contar. En algún momento decide tu papá salir de esta vida en la calle, vuelven, había una casa, existía una casa, ¿no? Sí, que él me dice, por alguna razón no la habitaba. De un día para el otro me dice, vamos a casa. Yo dije, ¿a dónde? Tipo, tenemos una casa. Claro, mi casa era la plaza, siempre fue la plaza mi casa. Y me dice, sí, vamos a tomarnos un tren que vamos a casa. Bueno, lo solté como, bueno, vamos. Y en un momento veo que entro a mi casa, a la casa material. Y era como, estaba mi cama ahí, mi ropa ahí que ya no me entraba, los juguetes. Y recuerdo que lo que menos me importaba era los juguetes, la ropa, nada de eso me importaba. A mí me importaba la ducha y la cama. Y la cama. Era lo único que me importaba en ese momento, como que, wow, una cama con frazada y una almohada, porque claro, nosotros dormíamos en cartones, ni siquiera en colchones, porque vos en la calle no te podés transportar con... Claro, no te podés mover con colchones. También si lo dejas te lo roban, ¿no? Toda esa problemática que vos conocés también y por eso ahora ayudas tanto, ¿no? Porque lo viviste, estuviste ahí, sabes cómo se siente y esa empatía la tenés totalmente desarrollada. Para sintetizar un poco, igual les recomiendo que vean la nota en Infobae porque realmente es imperdible. Ella logra, digamos, salir de este círculo de violencia, porque el papá luego también empezó a ejercer violencia física, ¿no? Con el alcoholismo y demás. Sí, salimos de ahí, yo tenía 11 años y mi papá salió de la droga y se mete en el alcohol. Y él desaparecía 1 día y medio, yo lo esperaba en casa súper preocupada y cuando venía me golpeaba muy fuerte. De hecho... Recuerdo que me daba la cabeza contra la pared y en un momento yo decía, pero este hombre me va a terminar matando. Me da miedo porque me dolía la cabeza o me dolía el cuerpo. Recuerdo las piñas en el pecho que yo decía, me va a parar el corazón. Y en un momento dije, algo tengo que buscar, alguna solución. Pegar no le puedo pegar porque soy muy chica. Entonces dije que me empiece a hacer la muerta. Entonces me empezó a hacer la muerta, la desmayada, como, bueno, que entre un poco en empatía, en compasión y diga, como que se me fue la mano y frene un poquito como para que no siga. Lo que está relatando es tremendo, ¿no? Ella lo cuenta, lo contás tan naturalmente, ¿no? Y es una cadena de situaciones violentas en tu vida, de las que saliste y sobreviviste y encima con un montón de cosas para dar, ¿no? Porque les quiero contar que tiene una fundación, Karen, que ayuda a un montón de gente y además sos mentora de otras mujeres, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo encontraste esta paz que hoy tenés, esta sabiduría? ¿De dónde sacaste esa fuerza? Y yo una vez me rindo porque, claro, yo de hecho, esto lo cuento, yo me sentía más segura en la calle que en mi casa. Y eso en un momento como que me llevó a estar muy triste. Yo tenía 15 años y estaba muy triste.
Entonces me rindo ante Dios y le digo, mira, yo esto no lo aguanto más. Ya toda la fuerza que me diste creo que la gasté en estos años. No sé si hay más, creo que, disculpa, no la pude dividir muy bien. La usé toda. Y es como que ya no tengo más ganas de esto. Está saliendo el graph, le aclaro a la gente por si quieren colaborar, porque Karen no saben la fuerza que tiene. Y ella, con ella, en cuerpo y alma, se va y se presenta en distintos lugares donde se necesita ayuda y bueno, colabora con todo lo que otros colaboran. Quiero que le des un consejo a la gente que te esté mirando, que se haya conmovido con tu historia, cuando siente que no da más, cuando siente que va a bajar los brazos. Y que se puede, que es parte del proceso, que todo tiene su tiempo, todo tiene su proceso y todo tiene un propósito sobre todo. Todo es por y para algo. Yo hoy puedo decir que estoy muy contenta de las cosas que me pasaron, porque hoy pude convertirme en la mujer que siempre soñé. Y si vos estás ahora en ese proceso es porque es necesario que transites eso. Todo tiene un propósito y seguramente Dios tiene planes muy grandes con vos. Gracias, Karen. Sos hermosa. Gracias. En todos los aspectos. Invito a todos a conocerla más y a colaborar con su fundación. Gracias por acompañarnos. Estás en el 7.